Hola amigos, bienvenidos a Podcast Rodeo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy estamos en el episodio número 164 y hoy vamos a hablar de filosofía, la filosofía y el karate. Para ayudarme en la tarea, como siempre, tengo a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola Jorge. Llevábamos tiempo queriendo hacer este podcast, ¿verdad? Pero como hay tanto que hacer y tanta información, y bueno, parece que ahora es el momento y a ver si lo aprovechamos, ¿no? Lo teníamos en deuda desde hacía tiempo que era un debe, lo teníamos programado y cada vez que lo pensábamos hacer, volvía a pasar algo o salía algún invitado o algo y no lo podíamos hacer. Y esta vez, por suerte, nos pudimos dar las ganas de hablar de este tema, que nos parece que es esencial para el karate y que también, como siempre, y como el oyente y el televidente ya debe estar acostumbrado cuando se trata de nosotros, buscamos una visión funcional de la filosofía. Así como buscamos un karate funcional, buscamos una aplicación práctica de la filosofía, más allá de los conceptos y las pancartas y las cartas de intención, etcétera, etcétera, que son tan comunes en el ámbito del karate, donde nos rasgamos las vestiduras en nombre de algunos principios, pero después a la hora de la vida diaria, a la hora de manejar un conflicto, de manejar la adversidad, de manejar la discrepancia, mucho de eso se pierde. Entonces, estamos buscando una manera de acceder a este tipo de cosas eh, desde una perspectiva utilitaria eh, que nos permita hacer esto todos los días, encarar nuestra vida a través de estas herramientas, ¿no? ¿Qué me decís, Pepe? Sí, obviamente. A mí una vez alguien me dice, ¿tú practicas estrategias en karate? Digo, claro, es necesario, ¿no? Forma parte del karate. Si no, el karate sería una gimnasia más. Dice, pues imagínate así la vida. O sea, tu vida tiene que ser una estrategia. Y tienes que marcar el camino a seguir, depende de la situación. Entonces, eso es para nosotros los funcionales, es decir, todo aquello que nos sirve en cualquier contexto. Y lo llevamos al karate porque es donde nuestro mundo, ¿no? Donde nos movemos. Pero imaginemos que somos profesores de una escuela. Tendríamos que llevar estos mismos principios dentro de una escuela. Cómo abordar los diferentes que se hace, ¿no? Pero me refiero a llevarlo al consciente, la parte consciente. No lo que hacemos casi por necesidad, porque la circunstancia nos lleva, sino porque nosotros marcamos una estrategia a seguir en cada situación. Entonces, a eso nos referimos con la filosofía funcional, que es algo aplicable más allá del contexto personal de cada uno. Y nosotros, como buenos karatecas y la misión del podcast, que es de karate, pues nos lo vamos a llevar al terreno que lo tenemos todo común, ¿no? Que es el karate en este caso, o cualquier arte marcial que practiquemos. Mira, ya están llegando los saludos. Amalio Sensei, Necocan, dice buenas tardes amigos, saludos de Uruguay, saludos Sensei, gracias por estar ahí. Gabriel Galtor dice buenas noches, gracias por el nuevo podcast, siempre se aprende con vosotros. Gabriel, muchas gracias por seguir el podcast, gracias por estar. Adrián Fernández Sensei dice buenas noches, saludos de Argentina. Adrián Sensei, gracias por seguir el podcast, gracias por la calidad de material que estás compartiendo en nuestro grupo de Karate Jutsu Kenkyukai en Facebook. Me encanta que haya gente que aporte material histórico, material de excelente calidad para que todos los miembros del grupo podamos aprender y estudiar juntos. Así que seguí así, Sensei. Lucho Muñoz, y estaba para mí, porque dice, eh, porque tenemos una experiencia en conjunto cuando estuve en Uruguay la vez pasada. Me dice, buenas tardes, escuchándolos, viendo el atardecer y comiendo torta frita. Fuerte abrazo. Que bueno, en Uruguay comemos mucho las tortas fritas, no sé si se conocen en España. Las comemos especialmente en invierno, en otoño, cuando llueve. Y la vez pasada que estuve visitando a Lucho en su casa, nos fuimos a comer unas tortas fritas a la playa. Así que fue un gran día ese día.
Julio Ariel Lucero Sensei dice, buenas tardes, excelente analogía, comparto totalmente su análisis. Kictoro dice, buenas maestros, saludos e interesantísimo tema. Y Luis Triviño dice, buenas noches, Sensei, mis felicitaciones por su podcast, muy valiosas sus opiniones sobre Gato Gosemashita. Bueno, me encanta porque la audiencia está ahí siempre al pie del cañón, nos siguen apoyando y dándonos ideas y comentarios, tanto en el consenso como en la discrepancia. Muy bien, muchas gracias. Esteban Soria dice, buenas tardes, Sensei, acá en Argentina, escuchando los cafés de por medio. Bueno, Esteban, gracias por estar ahí, vamos arriba de Argentina. Sí, Que yo quería hacer una... Ah, mira, está Walter, si nos quieres. cayó el otro filósofo del podcast. Buenas tardes, amigos, y como iba a faltar hoy, escuchando y reflexionando. Gracias, Sensei. Gracias por estar ahí, ¿eh? Sí, yo quería aportar un matiz, ¿no? Y es que el tema de la filosofía lo queremos abordarnos desde un punto de vista abstracto, porque la filosofía tiene el problema de que a veces son como ideas demasiado abstractas que uno tiene que descodificar en su mente, ¿no? Es decir, como muchos catas, Mm, ¿eh? Que está la información ahí, pero no hay manera, ¿no? Sin embargo, hay un tipo de filosofía que es la estoica, que es la que nosotros vamos a tratar, donde aborda más la filosofía cotidiana, ¿no? De la persona, de cómo manejo yo mi vida a través de determinadas ideas y cómo la plasmo. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, también se usa la filosofía en el término despectivo, es decir, como cuando se quiere insultar a alguien, ¿no? Ay, qué filósofo eres, ¿no? Eso ya lo hemos hablado Jorge y yo otras veces, ¿no? Es como decir, como que te crees mucho, ¿no? Cuando mm. realmente el término de filosofía es amante del conocimiento. Con lo cual, el insulto, no sé por dónde aparece, pero hay gente que lo hace, ¿no? Como queriéndote denigrar, como diciendo, como no sabes nada, no tienes ninguna habilidad, filosofeas, ¿no? Nosotros hoy no vamos a filosofear, nosotros vamos a trabajar los términos que se aplican en este tipo de filosofía, que en otras también, desde un punto de vista que sea también aplicable y que usamos, quiero decir que no pretendemos ser charlatanes, sino que esto lo aplicamos. También hay de ser sincero, no siempre la podemos usar y no siempre nos acordamos. Pero yo siempre digo, con que nos acordemos de un 10% de los objetivos que tenemos, ya por lo menos algo hemos avanzado. Bueno, me gustaría entonces empezar con una cita de Marco Aurelio que dice, Ujú, la vida es teñida por el color de nuestros pensamientos. Y que inmediatamente pone sobre el tapete cuál el efecto que tienen nuestro pensamiento, nuestra mente sobre la realidad que nos encontramos y sobre cómo la percibimos y sobre los resultados a los cuales llegamos, ¿no? claro. Pero eso podría decirse que es el centro del tema de hoy, pero vamos a ir un poquito, desmenuzándolo un poquito y acercándolo al dojo, ¿no? Al tatami. Porque cómo percibimos el problema condiciona nuestra relación a él. Entonces, y para mí esto es un tema recurrente que ahora con la edad, que se me están viniendo los años encima, muchas veces cuando miro hacia atrás digo, si yo hubiera sabido, si hubiera hecho de aquella manera, si hubiera tenido la paciencia, si no hubiera tenido el miedo, si no me hubiera dejado llevar por el miedo. Y me refiero, y no me refiero a cosas drásticas o dramáticas, me refiero a cosas tan simples como un concepto que recién de adulto logré comprender de la plasticidad del cerebro y el cuerpo humano. Nací con la tonta idea de que llegábamos al mundo con lo que teníamos y era eso, y que eso era lo que teníamos para administrar. Entonces, si era débil físicamente, no se me cruzaba por la cabeza entrenar para ser más fuerte, se me cruzaba entrenar técnica. O sea que es claro que la forma en que yo percibía los prejuicios y los preconceptos que yo tenía de la vida hacían que fuera ciego para algunas cosas y que viera otras. Y de ahí los resultados y la dirección en la que me desarrollé.
No sé, Pepe, si tenés algún comentario. Sí, hay una frase muy típica que creo que en España se utiliza, ¿no? Yo creo que es universal, pero bueno, a lo mejor con otro término, pero que decía, es que yo soy así, ¿no? ¿Eh? Mm, Yo soy así, he nacido así y bueno, y como digamos que hay que aceptarse como soy, mm, como pienso, porque además vivo en determinados sitios donde hay una cultura, donde se me incita, porque si pienso de manera diferente. Total, nos hacemos como una especie de gazpacho mental para justificar que, que no vemos que realmente no somos así, sino que estamos así. mm, ¿Eh? Entonces la exactamente. terminología es muy importante, la terminología que usamos. Yo eso lo digo en la clase siempre, ¿no? Alguien viene y dice, ay, es que yo no soy elástico. No, estás poco elástico, no eres poco elástico, ¿no? Entonces hay que cambiarle todo el proceso mental para que el avance sea más rápido y sobre todo maduro y reflexivo, ¿no? Y que no sea un poco dado al azar. Entreno mucho, a lo mejor evoluciono, entreno menos. Sí, no una fórmula matemática, ¿no? Es ordenar nuestra mente y que se convierta en algo que nos ayude, que no sea el karate un sufrimiento y que no se le dé más al karate que el karate te devuelva. Yo creo que es importante no sufrir y para eso hay que tener una mente, lo que tú dices, ¿no? Plástica. Mm, Claro, aparte reconocer que reconocer la necesidad y el proceso del cambio, mm. y que no es instantáneo, es un proceso que tiene que tener lugar, y que tiene sus fases, sus etapas, y, y aceptar eso, ¿no? O sea, y a veces rompiendo dogmas. Eh, yo estuve en un dojo japonés, le puedo decir, era en Suecia, pero era japonés, era con un sensei japonés. Este, los primeros 12 años de mi carrera, 12 o 13 años. Y pasaron esos años fácil, sin pegarle a nada en concreto sistemáticamente. Y no me olvido más la diferencia, el abismo que había entre la sensación que yo tenía de mi pegada, pegando al aire, este, y la sensación que yo tenía de mi pegada pegando sobre algo. No era a mi favor. La sensación de pegar al aire era muchísimo más potente y más fuerte de lo que realmente ocurría cuando pegaba sobre algo. Y eso venía porque no había una metodología de trabajo eh, sistemática eh, detrás. Se pegaba al aire, se bloqueaba al aire, se pateaba al aire, se marcaba sobre los compañeros. eh, no había una metodología de impacto continuo. Entonces, no, no se desarrollaron esas habilidades. Y fue recién después de un montón de tiempo. Incluso ahora cuando lo digo me doy cuenta que estoy cometiendo el mismo error. ¿Se dan cuenta ustedes que estoy diciendo, no había, entrené en un dojo japonés, el sensei japonés, no había esto, no había lo otro, no había lo otro? Cuando en realidad tendría que, caigo en el mismo error hasta cuando pienso en ello. En realidad no tendría que decir eso, tendría que haber dicho, yo no pegaba sobre algo sistemáticamente. Yo pegaba al aire, pateaba al aire, marcaba sobre los compañeros. Yo no perseguía una metodología que me llevara a crear un Suki potente. Claro, yo no tenía las herramientas porque no era algo que se practicara en ese dojo al cual yo participaba, yo pertenecía, pero la responsabilidad es mía. Y ese es el punto que queríamos hablar sobre esto también, es tomar responsabilidad personal sobre su progreso. Claro, para eso se necesita cierta madurez, ¿verdad, Jorge? No es fácil decirlo, pero a veces es complicado porque hay un maestro que decía que nosotros teníamos como una mente foránea, ¿no? En nuestra forma de pensar había mucho de foráneo, mucho de externo, ¿no? Como si se nos hubiera pegado, ¿no? Como, como ahí en el cerebro y de alguna manera dirigiera nuestra forma de pensar, ¿no? Y esa forma foránea tiene que ver con la cultura donde nos movemos, donde una forma de pensamiento nosotros acabamos
adoptándola, digamos, ¿no? Aceptándola. Y cuando la aceptas, de forma fehaciente, por razones lógicas, por pura socialización, ¿no? mm, Porque tú no puedes estar en un sitio contradiciendo a todos los que están en el sitio. Sobre todo si las cosas que dicen son lógicas, al final te mimetizas un poquito y entonces das por hecho cosas que con el tiempo y la madurez, pues a lo mejor las descarta, como una reunión de niños donde se hablan de fantasías. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? No penséis que estoy hablando de forma tajante. Pero a medida que van creciendo, pues claro, ya la conversación varía, ¿no? Y si de todas esas personas todos se quedaran en siendo niños, pero uno creciera, se daría cuenta que esa forma de pensar, ese pensamiento ya no es factible, entonces tiene que buscar otras cosas, ¿no? y Y fue entonces justamente lo que pasó. exactamente, que fue lo que pasa que, los niños eran karatecas, ¿no? Y eran personas con más edad, pero al fin y al cabo con una forma de pensamiento muy parecida. Entonces, llegas a un momento que cuando ya ves que tienes que tomar pasos, pues ya te has dado cuenta que es lo primero, ¿no? Darse cuenta, una vez que te das cuenta ya no hay ninguna excusa para hacerlo. Ahora, ¿qué ocurre? Que te encuentras con un problema que como hemos practicado de una manera, pues tenemos que buscar otra manera y ahí aparece la investigación, ¿no? Mm. Y aparece como un nuevo karate, unos nuevos objetivos, aparecen nuevos personajes, ¿no? En nuestra vida marcial. Y para mí, por ejemplo, fue un poco caótico al principio, pero de luego súper apasionante, ¿no? Sí, aunque todo tiene su precio. Claro. Me acuerdo que estando allá en el dojo Lomas de Marcelo Sensei, visitando el dojo, me preguntan qué pasó cuando decidí investigar sobre el karate funcional y Santiago, que era el que me había invitado, dice, se quedó solo. Y bueno, fue exactamente lo que pasó. Eh, cuando dejé de compartir las fantasías con el grupo en que pertenecía, me quedé solo. Pero no me costó quedar solo, o sea, no fue algo no lo sentí como una pérdida, sentí que tenía esta puerta abierta y quería tirarme de cabeza por esa puerta para investigar. Nunca más miré hacia atrás, pero fue lo que pasó. Y por fin ahí empecé a crecer, a tomar responsabilidad propia sobre mi desarrollo, cuáles eran mis fortalezas, eran mis debilidades, qué potencial de desarrollo tenía y en qué dirección quería desarrollarme. De ahí en adelante, fui yo quien fue dueño de mi rumbo. No porque yo supiera todo, salía a buscar conocimiento, pero sabía a dónde quería llegar. Mm, Que antes era siempre el mito era, no preguntes, estudia, entrena 20 años y las respuestas te vendrán. El problema era que yo veía que los que habían entrenado 20 años más que yo, los que estaban 20 años más adelantados en la línea, no tenían la respuesta de nada. Tenían exactamente las mismas preguntas que tenía yo. mm. Entonces, se complicaba y era necesario investigar, romper cadenas, romper mitos, romper dogmas, y intentar crear una nueva realidad. Sí, porque a Y veces sí, dale, Sensei. no, digo que porque a veces no se produce un proceso lento, calmado, donde yo me voy dando cuenta y un día ya me di cuenta del todo. A veces es una ruptura brusca, ¿no? Se produce por cualquier cosa, ¡pum!, se rompe todo y no te avisa, ¿no? Y Sí, entonces tú dices: "Oye, ahora estoy en otro lado donde ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué no estoy?". Porque a lo mejor ya se había formado, ¿no?, esa idea, pero no eras consciente del todo, ¿no? Y un día ocurre y entonces te encuentras que, bueno, que tienes mucho camino por recorrer, pero solamente tienes un caballo, ¿no? Digamos. claro. Y los pasos que se dan los tengo que dar yo en vez Exactamente. de, de darle la responsabilidad. Pero esto no es drástico, quiero decir que muchas veces el cambio parece ser que tenemos que romper con todo, ¿no? Es decir, Mm. ahora hago otra cosa, hago otro karate, hago otro cambio las catas, No, 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 es simplemente darse cuenta de que aquello que yo conozco no está en la dirección. Una vez que lo reconviertes, te das cuenta que tu karate sigue siendo karate, pero desde otra perspectiva,
yo creo que más madura y más evolutiva y sobre todo personal, ¿no? Sí, aparte, eh, por lo general los procesos son paulatinos. Lo que pasa es que llegan en algún momento estos procesos paulatinos de maduración llevan a un salto cualitativo. Y ese salto cualitativo sí Eh, normalmente es instantáneo. explota. Claro, entonces se puede o no se puede conjugar con la realidad anterior. Si no se puede, hay que renovar. Y por eso quería también hablar del tercer punto que teníamos para hoy, que es para algunos más fácil que para otros, ya sea por em, disposición personal, por cualidades psicológicas, lo que sea. Se trata de no dejar nada sin terminar. Pero este es adaptable, Jorge, Ujú. también, ¿no? No hay que ser tampoco, eh, mm, eh, marcarse líneas de trabajo o marcarse un objetivo inalcanzable, ¿no? Uno puede decir, bueno, mi primer objetivo es poder ir al dojo, siempre que pueda, voy al dojo. Entonces, en vez de quedarme en casa, pues no dejo de ir al dojo. Por ejemplo, yo cuando empiezo un entrenamiento, por muy cansado que esté, si me lo he programado, ¿eh? Yo me suelo programar entrenamiento, quiere decir que no voy y me pongo a hacer cualquier cosa, me lo suelo programar. Lo termino, siempre lo termino, jamás dejo sin terminar. Cuando voy a boxeo, otra vez se lo expliqué, hay una campanita, ti, 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 que cuando no puedes más la tocas. Yo jamás la he tocado y jamás la voy a tocar. Porque cuando voy allí y estoy muerto, ¿eh? O sea, cualquiera que me ve dice: "Este la va a tocar seguro". Bueno, pues saco como los caballos, fuerza. Jamás la he tocado y jamás la tocaré, porque si voy a entrenar, termino el entrenamiento, ¿no? Pero eso es forma parte de mi objetivo y de mi personalidad también, que a mí yo prefiero por orgullo, ¿eh? En este caso el orgullo me favorece, no voy a tocar, ¿no? Pero si no se está en ese plano de responsabilidad o de entrega, bueno, yo le digo a mis alumnos, tienes que aprenderte los katas para dentro de 2 meses, porque te vas a examinar, vamos a ponerle, ¿no? Acábalo, acábalo, acábalo. Los niños, por ejemplo, me dicen, maestro, ¿podemos descansar un poquito? ¿Podemos beber agua? No, Mm. termina la práctica, ¿no? O sí, depende, ¿no? Pero no, 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 se termina la práctica y después vamos a terminar. Así que constantemente le estoy incitando a que estén en ese punto de compromiso consigo mismo, al fin y al cabo, que son los que beneficia o perjudica cada paso que dan, ¿no? Bueno, eso es un buen punto, el de... Yo siempre intento, especialmente cuando emprendo algo nuevo, donde no sé bien cuál va a ser el impacto que va a tener en mi vida. Por ejemplo, cuando empecé este podcast, siempre hago el cálculo de si todo va en contra. Si tengo que trabajar 50 horas semanales, tengo que dar clases 12 horas semanales en el dojo, tengo que hacer mi entrenamiento, todo. ¿Cuánto puedo yo dedicarle al podcast? Ujú, Entonces, ese es lo que pongo como mi punto de partida. claro. O sea, un mínimo posible cuando todo va en mi contra. Y de ahí, como nunca todo va en tu contra, siempre hay algo que va a favor, otras cosas van en contra. Y de ahí empiezo a incrementar, ¿no? Y así lo han visto en el podcast. Empezamos emitiendo una vez cada 14 días y ahora a veces emitimos 2 veces por semana. Este, o sea que, como decís, es algo de lo cual debemos ser flexibles en el momento de definir estos objetivos, pero una vez que lo hicimos, debemos ser inflexibles y no bajar los brazos hasta lograrlo. Y además tiene que ser también, yo aconsejo que sea que no parta de la emoción, de la emotividad, sino que parta de la reflexión. Y además uno de los puntos del estoicismo precisamente habla de eso, ¿no? De que no se sea emocional en lo que se hace. Porque sí, es una energía que te impulsa al principio, pero que se acaba pronto. Entonces tiene que partir desde otro centro que sea mucho más maduro. Y eso va a hacer que permanezcas más tiempo. Porque
si no la mente lo que hace es dar chispazos, ¿eh? Se confunde a veces Mm, de que lo emotivo es lo racional y no es así, ¿no? A veces en este podcast tratamos temas y sin querer entramos en esa parte, ¿no? Donde tocamos un poco lo que se suele decir, la fibra de la gente o nosotros mismos, ¿no? Hay temas que son más irracionales y que es difícil de llevar, ¿no? Y el estoicismo te dice, no, no, quieto, 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 reflexiona. ¿Es verdad lo que te está diciendo? Sí. Pues entonces úsalo, ¿no? Lo hablábamos al principio, ¿te mm. acuerdas, Jorge? No, no tiene que ver nada con lo que sientas, con lo que te caiga bien, con lo que no, tu objetivo. Si es verdad lo que se te dice, intenta hacerlo, ¿no? Y eso forma parte de esto, ¿no? De no dejar nada sin terminar, porque al principio, si yo le digo a alguien, oye, te viene de viaje, que mira que lo vamos a pasar muy bien, sí, venga, no sé qué. Pero a medida que va pasando las horitas y te empiezan las dificultades, pues todo eso se va apagando, ¿no? Mm. Y eso te hace gastar energía y no usar, en este caso, no usar los elementos de forma funcional, ¿no? Sino un poco dejado al azar. Mira, Tino Agustín dice, el obstáculo es el camino. Gracias a esos obstáculos, la humanidad siempre avanza y eso es aplicable en todo. En el karate, gracias a muchos obstáculos que algunos senseis quisieron imponerme, me hizo realmente avanzar. Miro ahora atrás y veo que me alegro haber escogido mi actual camino. Mi karate debe de ser funcional porque es el karate que yo he elegido, no el karate de campeonatos ni de exhibición. Comparto lo que dijo Pepe Navarro en el momento de que no es un proceso rápido, sino que va poco a poco cuando te das cuenta que tienes mucho camino por recorrer, pero solo un caballo. José Bueno dice, aprendiendo cada día, saludos Sensei, para mí el obstáculo al que enfrenté en mi karate fue la realidad de la calle. Esa verdad no te engaña y te aporta las certezas de tu karate y te dice si estás en un camino acertado o no de tu práctica. Y Marcelo Suárez se dice, buenas tardes, Jorge y Pepe, saludos de Uruguay. Recuerdo perfectamente esa anécdota, Jorge. Esto que planteas de la soledad es un proceso necesario y no hay que temerle. Gracias, Marcelo, y gracias por aquel día en tu dojo, al cual extraño y que recuerdo con mucho cariño. Eh, Una parte que es importantísima del trabajo en el dojo, especialmente el trabajo ese en soledad, donde no hay un contexto social en el cual apoyarse y del cual sacar energías, donde eh, no hay miedo a perder cara, no hay miedo, no hay orgullo, no hay nada. Estás vos solo con tu sufrimiento, con tu disciplina. Es el ser disciplinado y autocrítico, pero no autodestructivo, no destructivo. ¿A qué nos referimos con eso, Sensei? Bueno, la disciplina queda claro, ¿no? La continuidad de lo que hacemos nos marca el éxito. Esto es un camino largo que hay que repetirlo una y otra vez y ya tenemos experiencia en ello. Es decir, que esto no es de la noche a la mañana. Y luego, crítico, la razón tiene que estar siempre presente, porque nosotros ahora mismo estamos en un medio público, ¿no? Y nuestras palabras parece que como que se critica lo de fuera, pero hacia nosotros no va dirigido, ¿no? Pero en la práctica lo que hace es enfocar esa crítica en ti y ves lo que te sale, lo que no, dónde puedes mejorar, dónde no, dónde falla, qué creías que hacías, pero no. Pero a veces por inercia tenemos una tendencia como el karate también tiene esa cultura de que tenemos que hacerlo todo perfecto. Entonces, no, eso nos puede llevar a los extremos, ¿no? O somos ese día maravilloso o somos muy malos, ¿no? Entonces, hay que enfocar la crítica desde el punto de vista positivo. Yo trabajo esto con el tema de las emociones con niños, ¿no? En la escuela. Y a veces se nos olvida aplicárnosla a nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que trabajar siempre en positivo, que es que cada práctica es una oportunidad para aprender y que no hace falta que lo aprendamos todos en un entrenamiento. Es que a veces vamos y vamos a el entrenamiento a darlo todo, ¿no? Podemos ir de constancia, estar trabajando bien, 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 ¿no? Y sin darnos cuenta nos podemos meter en ese movimiento destructivo, ¿no? Es que lo que decíamos antes, oye, es que no me sale, oye, que me voy a examinar, pero no me va a dar tiempo porque, no sé qué, tengo 2 meses y no me va a dar tiempo a perfeccionar tal. Eh, o cualquier otra situación que, no sé, que nuestra mente no refleje. Entonces hay que aprender
Me gusta mucho esa palabra, aunque es un poco religiosa, pero me gusta, de aprender a perdonarse, Mm. ¿no? Reconocer yo soy así, voy a practicar, voy a disfrutar y no me voy no voy a convertir en un sufrimiento mi práctica, ¿no? Sino en una fuente de placer y de conocimiento. Sí, hay una frase de Marco Aurelio por ahí que ahora no la recuerdo exactamente, pero parafraseándola es algo así como que nosotros nos interesa mucho la opinión que nuestros padres tengan de nosotros, pero es increíble lo mala opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos, refiriéndose justamente a la capacidad de tratarnos mal a nosotros mismos, de no perdonarnos el error, de no perdonarnos la imperfección, y de tener un autodiscurso negativo. Y justificarlo además, ¿no? Exactamente. Y cuando en realidad tenemos que aprender a aceptar los procesos, sus etapas, para aceptar a perdonarnos, como decís vos, Sensei, porque de esa forma el proceso de aprendizaje, el proceso de entrenamiento, deja de ser un sufrimiento innecesario, pasa a ser un momento de desarrollo, de trabajo. Eh, uh, Me refiero de trabajo en el sentido de que estamos poniendo energía y tiempo en avanzar, y no hay una carga emocional cuando las cosas no salen, porque sabemos que el sistema motriz, el sistema neurológico trabaja por aproximación. Es muy difícil que le enganches, que le des perfecto la primera vez, sino que te vas acercando. Y si cada vez que te vas acercando, pero no llegás, si sufrís y te hablas mal y te tratás mal, hervís en una sopa de amargura durante todo el tiempo que estás dentro del dojo, en vez de disfrutar del entrenamiento, ¿no? Claro, en la práctica no nos puede debilitar en ningún sentido, porque a veces trabajamos para fortalecer nuestro cuerpo, para hacer mejor nuestro cuerpo, pero nos olvidamos que, bueno, que nuestra mente está ahí presente, ¿no? Que tiene unos tics, tiene una inercia, ¿no? Tiene una forma de ver las cosas que a lo mejor no son las adecuadas. Entonces, es importante que nuestra forma de pensar vaya a favor también de la práctica que hacemos, ¿no? Que no sea, le damos demasiada importancia al cuerpo, al fortalecimiento, a la forma, a la estética de las técnicas, y nos olvidamos un poquito, ¿no? Y esto además es una realidad que te va a pasar constantemente y además es que el tiempo, si no a corto plazo, a medio plazo seguro, porque nosotros nos vamos a encontrar con esas dificultades sí o sí, porque nuestro cuerpo cambia, envejece, nos podemos lesionar, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente abandona, no? Porque no es capaz de gestionar esa parte, ¿no? Porque nunca llegó a disfrutar de la práctica. Yo veo alumnos como demasiado preocupados, demasiado inquietos, ¿no? Como si ellos pensaran que tienen que hacer, para poder disfrutar, tienen que llegar a tal nivel. Y todo lo demás es sufrimiento, ¿no? Y a veces yo veo que me miran, ¿no? A ver mi gesto que estoy mirando yo, ¿no? Y lo que yo estoy viendo no es lo que están viendo ellos. Lo que estoy viendo es que hay demasiada energía gastada sin necesidad y que además no lo va a conseguir de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a encontrar con dificultades siempre. La práctica desde que somos cinturones blancos, afortunadamente, ¿no? Como decía, ¿no? El obstáculo es el camino. Nosotros desde que empezamos es una carrera de obstáculos, pero son una carrera de obstáculos para que progresemos, no para que suframos. O sea, Claro. cuando el papá se aleja o la mamá se aleja del niño y que está aprendiendo a andar y le extiende los brazos, no es para hacerlo sufrir. No Lo es para que que se hace caiga. no es para que se caiga y me ría de luego en un vídeo de YouTube, sino para que le pone un obstáculo para que se esfuerce y crezca, ¿no? Y eso lo libera. Cuando aprende a andar, lo libera. Es decir, es un acto de liberación, ¿no? Claro. Y justamente esto es algo que, por suerte, sí es una parte inherente de la experiencia en el dojo, el exponerse constantemente a la dificultad hasta que deja de ser un problema, ¿no? Claro. Y desde que sos cinturón blanco y entraste en el dojo y a los 3 días de estar entrenado tenés todos los pies ampollados, eh, y que, bueno, y que si ¿Te duelen músculos que no sabía que tenías? exactamente. Y que el trascender esas dificultades hacen que desaparezcan.
De repente ya no tienes ampollas, tienes callos en los pies, ya no te duelen los músculos. Eh, o sea, exponerse a esa dificultad hace que llegue un momento que desaparezca. Entonces, si encaramos la exposición a esa dificultad, no de un punto de vista masoquista, pero de un punto de vista que estamos en un proceso de solucionar el problema, estamos en un proceso de salvar esta dificultad, entonces es mucho más fácil de aceptar, es mucho más constructivo el proceso interno en el tatami que si lo único que estamos ahí es para sufrir, para Pero aguantar sufrimiento. hay una cultura en contra que no nos damos cuenta. Porque, por ejemplo, un entrenador de fútbol, ¿no? Que es lo más habitual, que es lo que solemos ver, ¿no? Si ese entrenador está pasivo, está mal mirado. Ujú. Es como si no le gustara fútbol, como si no fuera responsable. Y cuando un entrenador grita mucho, todo, y se enfada, sufre, los jugadores tienen que sufrir, no pueden disfrutar. A mí siempre me habían dicho en fútbol que yo tenía que jugar como entrenaba, es decir, que disfrutara. Pero al revés no disfrutaba. Bueno, nosotros sí, porque éramos 4 ahí jugando y disfrutábamos, jugábamos campeonato, pero vamos, sabíamos que no íbamos nunca íbamos a ganar, con lo cual disfrutábamos. Pero es verdad que las exigencias son sufrimiento igual a responsabilidad, igual a progreso. Pero en el más sentido, sufrimiento como una necesidad, y no tenemos necesidad de llegar a ese nivel. Entonces, claro, luchar contra eso de hacer un kata relajado, por ejemplo, para disfrutarlo, ¿no? Hoy voy a disfrutar. Nosotros no vamos corriendo a los sitios siempre, ¿no? O sí, no sé, ¿no? A veces paseamos, ¿no? Pues el kata es igual, forma parte de la vida. Entonces, claro, mm, eh, eh, tenemos un problema, y es toda la cultura que tenemos alrededor, ¿no? Mira, a mí me pasó un caso, Jorge, que era, yo competía en kata, ya lo sabes, ¿no? También competía en kumite, pero me gustaba menos el combate de competición, porque a mí lo que me gustaba era pegarme. Y entonces, como no podía pegar ni que me pegaran, pues no hacía kumite, pero de kata sí lo hacía. Recuerdo en un campeonato de Sevilla, a nivel provincial, que era importante porque se supone que te clasificaba para los campeonatos de Andalucía, etcétera, etcétera, ¿no? Mi entrenador de aquella época era una persona que había quedado campeón de Europa, bueno, tenía cierto caché dentro del mundo de la competición. Y, y entonces yo llegué ese día, era una hora no muy buena para mí, porque era la hora que yo suelo tener hambre y, y cuando tengo hambre tengo que comer algo porque si no mi humor no es como muy bueno, ¿no? Entonces, mientras todos estaban por allí entrenando a tope, yo me senté tranquilamente a beber un poquito de agua, porque hacía calor. Me echó una bronca tremenda, porque decía que yo tenía que estar entrenando, que se viera, que me vieran los jueces, ¿no? Que yo estaba ahí, y yo estaba muy tranquilo y muy relajado, ¿no? Entonces, claro, eh, quieras o no, esto también forma parte de los entrenamientos. Tenemos que tener cuidado, quiero decir, de no exigir más allá a los alumnos de esa capacidad que ellas tengan porque si no, si pasas el límite y lo conviertes ya en un sufrimiento, vamos a usar la palabra, ¿no? Entonces, tenemos que preparar su mente para que afronten de forma madura este tipo de situaciones, ¿no? Lo que pasa que me parece que, como decías tú muy bien, en el karate tenemos una cultura del sufrimiento. Mm. Eh, no sé por dónde leí en algún momento una máxima de que el karate es para aprender a soportar lo insoportable. Es una visión masoquista del karate con el Bueno, que... tú lo has sufrido, ¿no? En tus entrenamientos con los maestros, yo también. Yo salí sangrando con las rodillas de hacer su bariguasa, con los pantalones del karate pegado y tenerte que lo despegar a carne viva y en la playa kilómetros de canguro, de saltar y lo de los 1000 suki en Skibadashi, en Shikodashi, bim bim hasta reventar, es un clásico, ¿no? Mm. Y si no llegabas, ¿no? ¡Ah! Gritando, si no llegaba era como estabas debilitándote, ¿no? Tu karate estaba perdiendo, ¿no? Claro, es entonces, aparte, como muy bien comenta Marcelo Suárez Sensei, que dice, sin autocrítica no hay evolución consciente, pero la autocrítica severa, según la neurociencia, afecta a lo psicológico, las emociones, lleva a la ansiedad. Moldear nuestro cerebro requiere un equilibrio. Y es así,
y especialmente si la crítica viene desde afuera. Eh, por ejemplo, donde yo entrenaba en el Sabuna Dojo, estaba prohibido beber, no importaba la temperatura, estaba prohibido beber, tomar agua, Mm, bueno, cualquier líquido durante el entrenamiento. Y yo era, por lo general, durante aquellos años, era el Luke de mi sensei. Me acuerdo, fuimos a dar un seminario a Dinamarca, donde vivo ahora. Este, Estuve 7 horas entrenando sin poder beber una gota, siendo Uke. Em, bueno, me reventó por todos lados, como le corresponde a un Uke. Este, cuando me fui a la ducha después, bueno, me tomé 10 litros de agua. Este, Cuando voy a la ducha, después me voy a vestir y cuando me voy a poner los pantalones, no me podía poner los pantalones, no me pasaba la rodilla. Tenía una hemorragia interna de la rodilla que la tenía una hinchazón que no me entraba la pierna del pantalón. La tuvieron que filtrar, ponerme una aguja y vaciármela. Este, y ese tipo de pensamientos eh, me parecen innecesarios. Eh, por lo menos de forma abrupta. Si fueran de forma paulatina, que vayan fortaleciendo al practicante, este, de forma paulatina, porque si no, si la presión es demasiado fuerte, lo que podemos correr el riesgo de quebrar al practicante, ¿no? Y no creo que nadie esté buscando eso, ¿no? Mira, Fudoshin Dojo dice buenas noches, Jorge Sensei, y buenas noches, José Sensei. Buenas noches, Fudoshin, gracias por estar ahí. Lo mismo nos saluda John Quesada de México, dice saludos maestros aquí de nuevo para aprender. Buen tema. Muchas gracias, John. Claudio Bunicar, Sensei de Brasil, dice cualquiera puede soportar lo soportable. El objetivo de un karateka es soportar lo insoportable. Lema de la Kyodokan en Argentina, colgado en el camisa del dojo de los Sensei Higa en Martínez. Bueno, yo personalmente no estoy muy de acuerdo con ese lema, Sensei. es un tema más militar quizás, ¿no? De cómo tratar la vida desde un punto de vista militar. Yo conozco a gente que no hace mucho esfuerzo en su vida y cuando le surge un problema tiene una fortaleza mental, porque no se trata solo de una cuestión corporal y mental en algunos casos. Por ejemplo, mira, yo siempre me he considerado una persona fuerte, ¿no? A nivel mental incluso, ¿no? Pero bastante equilibrada, podríamos decir, ¿no? Porque yo no tengo grandes saltos mentales y eso, suelo ser bastante planito en ese aspecto, ¿no? Pero un día me puse malo de la garganta. eh, pues, fui a un colegio donde hubo una enfermedad bastante grave y se murieron 5 niños hace No, años, ¿vale? Con lo cual lo puedo nombrar, ¿no? Bueno, fue tuberculosis, ¿no? No se nombró nada en ningún sitio para no asustar a nadie. Y uno de los que murió yo lo conocí directamente porque era alumno mío. Y entonces, allí había siempre mucho ruido. Entonces, bueno, yo suelo tener trabajado bastante el hablar con el estómago, ¿no? No con la garganta. Pero claro, cuando llevas 5 horas en un colegio, se te cansa y quieras o no, al final, pues se te inflaman las cuerdas vocales, ¿no? Y cuando llegamos a casa no me sentía muy bien, tenía fiebre y empecé a toser porque tenía una faringitis que yo no sabía entonces lo que tenía, ¿vale? Porque yo jamás había tenido una faringitis. Y entonces al toser el esfuerzo, pues eché sangre. Yo creo que ha sido uno de los días más duros que yo he tenido conmigo mismo. O sea, yo literalmente no tenía recursos psicológicos para, para luchar contra lo que yo creía que era una tuberculosis. mm, Quiero decir que esto no es que yo me ponga Sesuki y canguro y enanito y hago mi flexión y no bebo y ya está, la vida resuelta. No va por ahí el tema. Eso es lo que quiero decir, que es todo muy subjetivo, porque nosotros podemos ser muy fuertes haciendo canguro y después nos pasa algo que es una tontería y nos derrumba, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratarlo con cierta inteligencia, ¿vale? Y sobre todo por una cuestión de salud, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, tengo que beber agua porque yo tengo la creatinina alta. Eso significa que si yo no bebo agua me sube mucho y afecta al riñón. O sea, es una puta locura. Y además hay gente que se deshidrata. Deshidratarse es muy grave. Es que no podemos ser más papistas que el Papa. Otra cosa es que la situación, porque nosotros nos podemos poner a prueba
de muchas maneras y fortalecernos sin tener que dañarnos. A eso es lo que yo me refiero, que no hace falta sufrir, ¿no? Para llegar a tener un... Yo soy más fuerte ahora a todos los niveles que cuando yo me recuerdo de joven que no, todavía no, el karate no había interiorizado. Y es gracias a la práctica, pero no es gracias a que yo haga barbaridades, es gracias a la continuidad, a la razón, a la madurez y bueno, y al conocimiento, obviamente, ¿no? Claro, pero creo que es es parte de esa cultura, no sé, militarista o Mm, el cultura del sufrimiento que tenemos en el karate a veces. Mirá, Marcelo Salazar Sensei dice: "El otro día en un reportaje en la radio, la imagen que tenía el periodista del karate era de un sensei pegando a sus alumnos con el shinai". Y bueno, no hace poquito ya estaba en la televisión, en todos los informativos internacionales, así que es comprensible, ¿no? Claudio Bunicar Sensei dice: "Yo tampoco estoy de acuerdo con el lema, simplemente lo escribí para asegurar lo que tú estabas diciendo". Ah, gracias, Sensei. Digo, no pasa nada que tú estuvieras o no estuvieras de acuerdo, simplemente estaba diciendo que no me parecía, porque bueno, para soportar lo insoportable, bueno, basta con llevar un par de tenazas, empezar a arrancarle las uñas a la gente, es fantástico entrenamiento, digo. Por eso digo que hay más, ¿no? Y mm, creo que es la metodología de trabajo la que dictamina qué es lo que fortalece y qué es lo que debilita. Lo importante es, como ser humano, tomar responsabilidad propia sobre el propio desarrollo y no dormirse en los laureles, pero tampoco tirarse por un precipicio, ¿no? Buscar el balance. Omar Fernández Petit dice: "Buenas noches desde Buenos Aires, Argentina. Un placer verlos siempre. Se aprende muchísimo con ustedes". Gracias, Sensei. Gracias por seguirnos. Marcelo Salazar escribe: "En Formosa, Argentina, había un Sensei que su Shinai era un palo de escoba. Creo que uno de los pocos que no sintió ese Shinai fui yo por ser menor de edad nomás". Eh, em, Claudio Bonicar dice: "Mi segunda clase de karate nos sentamos en seiza sobre el piso de parquet de madera y el profesor apagó la luz después del mokusó y la volvió a encender 90 minutos después. Todavía el acordarme me duele todo". Estar en seiza 90 minutos sobre un parquet de madera, ni los japoneses lo soportan. Es horrible. Aquí viene un tema que me gustaría profundizar porque es especialmente para aquellos que son responsables de su entrenamiento diario, de su desarrollo propio, y también para aquellos que son responsables del desarrollo de otras personas, que son instructores, que son sensei en sus propios dojos. Dice: "¿Eres capaz de discriminar lo importante de lo prioritario? ¿Sabes clarificar qué escapa a tu control y qué es lo que sí puedes dominar?". Los estoicos definieron la dicotomía del control como la principal estrategia del bienestar humano. mm. Me gustaría que habláramos en profundidad sobre este tema. Bueno, esto es lógico, ¿no? El exceso no te llega a ningún lado. Es un desequilibrio. El exceso, hablamos de exceso como alguna palabra simpática. Me he cedido en tal, me he cedido en cual hoy, pero realmente es un desequilibrio lo que se ha producido. Y eso se pasa en la comida, pasa en las relaciones y pasa en el carácter. Que yo, por ejemplo, ayer hablando, ayer o antes de ayer, como hablo tanto, uno de estos días, ¿no? Hablando con un compañero, decíamos precisamente eso, ¿no? Que eh, tenemos tendencia siempre a desequilibrar, es decir, a tener un equilibrio o en un sentido o un desequilibrio en otro, ¿no? Entonces, enfocábamos la idea en el kata, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando hace unos días, hasta hace unos días. Entonces, cuando tú te enfocas demasiado en que lo importante es la estética, creas un desequilibrio, porque la estética se va comiendo como a la función. Pero si creas un solo función, 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 entonces vas rompiendo no el plano estético, sino la estructura, ¿no? Porque lo importante es lo otro, ¿no? Entonces tiene que hacer un juego de equilibrio. Y tú tienes que ser consciente, es decir, tienes que saber discriminar si cuando tu tendencia va hacia un lado y hacia otra, porque esto se produce de forma natural, ¿eh? Es decir, que nosotros tenemos etapas donde estamos buscando una cosa y después podemos buscar la contraria en otra etapa. Entonces tenemos que tener la mente suficientemente abierta, también conocimiento, obviamente, para saber mm,
qué es lo prioritario. Y lo prioritario a veces no es, que pasa como en la comida. Una cosa es lo que a mí se me apetece y otra cosa es lo que necesito. Y muchas veces el problema es que lo que es prioritario es lo que necesito, pero no es lo que yo quiero. Ujú. Y ahí es donde se crea de nuevo el conflicto y donde tenemos que estar otra vez luchando contra esos fantasmas, ¿no? Que nos aparecen. Mirá, no puedo estar más de acuerdo. Justamente ayer estaba haciendo esta reflexión porque estaba mirando videos de karate funcional, gente que se especializa en el karate funcional, que está en el mismo camino que nosotros, este, eh, y me da cuenta que hay una tendencia en gran parte de los compañeros que están en este camino, que es desequilibrada, donde se enfocan tanto en la función táctica de lo que quieren hacer, que se olvidan de la función técnica. Entonces ves grandes despliegues tácticos con una técnica bastante pobre, que no es funcional, una técnica basada en la fuerza y en... Y un error de interpretación, de creer que a más bonito, menos funcional, a más feo, más funcional. No, no, no. Esto es un juego de equilibrios. Exactamente, por eso decía, el equilibrio debe ir entre que la función técnica, o sea, la función táctica debe estar basada sobre la función técnica. La, la técnica debe ser igual de pulida que siempre. Y seguro que pulirla en dirección de su función, ¿no? Y para así llegar a un resultado táctico, no al revés, no pegar como una señorita que no ha entrenado nunca en su vida, pero pegándole en el momento correcto. O sea, no hay una contradicción entre una buena técnica y una buena táctica, al contrario, se complementan perfectamente. Pero hay un desbalance cuando uno le presta atención excesiva a una parte y pierde de vista la otra, ¿no? Las Eh, sensaciones son una buena brújula, ¿no? Que aunque no siempre aciertan, pero si eres capaz de discriminar, hablando de este punto, las sensaciones aportan cosas, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos bien, normalmente es porque suele haber un equilibrio. Normalmente cuando estás desequilibrado, siempre algo percibe, ¿no? Hombre, a no ser que estés embrutecido, ¿no? mm, ¿Sabes? Pero si estás en condiciones, digamos, normalmente vas a ver cosas. Seguro, pero nos falta todavía un elemento en este análisis, que es el de discernir qué es lo que está bajo o lo que cae bajo de nuestro control y aquello que cae en el área fuera de nuestro control, de poder discernir eh, qué es lo que podemos controlar y qué es lo que debemos aceptar. Eh, y eso, por ejemplo, eh, en la etapa que estamos viviendo tú y yo ahora, Pepe. Eh, no es lo mismo tener 40 años que tener 56, 57, 58. 59. 59 todavía. Estás viejo. Yo soy el pibe del cuadro, pues tengo 56. ¿Qué pasa? Que Este, tengo filtros aquí y se nota bien. este, esto es una cuestión que también me duele a veces ver entre colegas veteranos. eh, y que amo ver entre otros colegas veteranos que han logrado resolver la ecuación. eh, Aquellos que... hay dos tipos de karateka viejo. Aquel que intenta compensar por sus flaquezas, se desmorona, se desparrama intentando pegar fuerte, patear alto, rápido, atléticamente. Y están aquellos que parten de la madurez de su karate. No se preocupan por toda esa parte atlética, se preocupan por las conexiones, el manejo de energía, el manejo del espacio, del tiempo, y tienen un karate mucho más fluido, muchísimo menos exabrupto, ¿no? Con picos, ¿no? Sino que son olas en vez, es un gusto verlos. Aunque después, si los ven en YouTube, les dan palo porque dicen, no, que esto, que Mm. lo otro. Y en realidad yo digo, ese quiero ser yo dentro de 20 años, ¿no? Por ejemplo. Pero Este, fíjate en el proceso mental, Jorge, que al principio sufrimos por lo que no tenemos. mm,
y después sufrimos por lo que hemos perdido, mm, ¿no? Con lo cual entramos siempre, así funciona la mente, ¿no? Y mm, por eso hay que vigilarla. Entonces, esta parte que ha dicho Jorge, para mí es primordial, ¿no? En la vida, es decir, eh, porque si te lo llevas fuera del campo de las artes marciales, del contexto me refiero de la arte marcial, porque para mí el karate es aplicable en cualquier contexto, el karate bien entendido, obviamente, ¿no? Los principios, los conceptos que tiene el karate son universales y como tal, pues los puedes aplicar en diferentes contextos. Eh, Esto se refiere un poquito a la psicología, ¿no? Marco Aurelio habla aquí desde la psicología, sí. No te preocupes por aquello que no puedes controlar, porque como no lo puedes controlar, es una inutilidad invertirle tiempo, porque lo único que te va a causar es sufrimiento y no te va a dejar evolucionar y enfocarte en otros aspectos importantes, ¿no? Y en aquello que sí puedes controlar, adelante, ¿no? Y a eso es a lo que se refiere Jorge, ¿no? Entonces, yo hay cosas que ya no puedo controlar, que pierda elasticidad, me refiero de que la pierda por la edad, no porque no la haga, ¿no? Que pierda movilidad, que pierda determinadas cualidades físicas o incluso por propia madurez ya no se apetecen. ¿Eh? A lo mejor pues ya no se le apetece hacer combate o a lo mejor se te apetece ya curso, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y entonces enfócate en aquello que puedes hacer. Cuando eres capaz de enfocarte en aquello que puedes hacer, yo tengo por ahí un Seiyenshin que, que no tiene que ver nada con el Seiyenshin que yo hacía, ¿no? De ese Shikodashi fuerte, grande, bajo, sino que lo hago de otra manera, ¿no? Buscando la percepción. Y entonces mi karate no ha perdido ni un ápice, absolutamente de nada, ¿no? Pero si yo me concentro en lo superfluo o en lo que yo creo que debo de tener o que lo he perdido o que es externo, entonces posiblemente estaría haciendo ahora el Seiyenshin de cuando competía, ¿no? Y eso hay que evitarlo porque no solo te hace gastar energía, sino es que impide que puedas seguir evolucionando dentro de tu práctica. Y cada vez más difícil porque, bueno, nuestro cuerpo va cambiando, evidentemente. claro. Y bueno, aparte que haciendo lo que tú dices, Sensei, te aferras al presente. Mm, No, no actúas desde lo que tenías y perdiste o de lo que posiblemente puedas llegar a perder cuando seas X años, sino que actúas desde lo que tienes, desde los recursos que tienes ahora y de las capacidades que tienes ahora. Y te liberas de toda la pérdida, el duelo de lo que perdiste y el duelo de lo que vas a perder. Te liberas de todo eso mm, porque estás disfrutando de lo único que existe, que es el ahora. Estás disfrutando de tu capacidad en este momento sin colgarle una cualidad subjetiva o emocional, un valor emocional a lo que estás haciendo. Simplemente estar ahí, ahora, viviendo lo que está pasando. Eh, y utilizando tu cuerpo de la forma más efectiva y eficientemente posible, sin restarle un ápice a eso, pero sin esa carga emocional. Y esto se alarga toda la vida, la filosofía no fue hecha para el karate. Este, eh, Porque la vida siempre nos brinda una de cal y otra de arena, como decimos en Uruguay. Siempre hay contratiempos, siempre hay traspiés, siempre hay derrotas, invasiones, siempre hay cosas con las cuales tenemos eh, que lidiar, tenemos que sobrellevar, tenemos que vencer. Entonces, una de las cuestiones que vemos inmediatamente de forma instintiva eh, cuando nos ocurre un percance es que, bueno, o surge un problema, es que nos ofuscamos con el problema y no la oportunidad de crecimiento que puede dar la solución, buscarle la solución a ese problema. Y a veces la casualidad juega a nuestro favor y nos permite aprender esa lección. A mí en el dojo, la primera vez que la entendí a esa,
la tuve que entender muchas veces antes de generalizarla. Todavía sigo in- intentando sistematizar, generalizar esto, ¿no? El ver la oportunidad que nos brinda el problema. Pero la primera vez que la vi bien en el dojo fue que yo tenía un compañero de entrenamiento, tú lo conociste, Pepe Danielo, Daniel, sí. que era extremadamente bueno pateando. Yo nunca fui muy bueno pateando. Yo soy rápido de manos, pero lento de pie. Y, y si, si lo dejaba, me pasaba por arriba con sus técnicas de pie. Y con el tiempo me di cuenta que me transformé en un experto en Ashibarai, porque cada vez que estaba haciendo, siempre le hacía el timing de cuándo lo podía barrer, o antes de su patada, durante su patada o al aterrizar, ¿no? O sea, que fue mi forma de contrarrestar la ventaja que él tenía en su técnica de pierna. O sea que un problema me brindó el de intentar solucionar un problema hizo que creara una capacidad que no tenía antes de que hubiera surgido ese problema. O sea que dentro de los problemas existen la posibilidad de crecimiento, ¿no? Este, mira, nos dice Mocuso Revista, dice saludos amigos. Saludos Ariel, gracias por estar, y gracias por apoyar el podcast. Se viene el Dojo Abierto 3, ahora que te veo. No tengo la información todavía, pero apenas llegue le aviso a la audiencia de cuándo será y quién participará y la temática. Roberto Bonet dice, como karateca viejo, tengo 70 años, ustedes son unos críos, entreno más fluido, menos rígido y me canso menos que los que entrenan conmigo, 20 años y menos que yo. Y es verdad, sabes que no a toda altura, Sensei, pero a mí me pasa lo mismo cuando entreno con muchachos jóvenes, especialmente si hacemos combate, ese tipo de cosas. Me dicen, pero tenés una condición física enorme. Digo, no, vos tenés una condición física mucho mejor que la mía. Lo que pasa es que yo no malgasto tanto como vos. Este, ellos como les sobra la energía, la derrochan. En cambio yo conservo, ¿no? Este, Marcelo Suárez Sensei dice, otro aspecto es cuando la vida presenta desafíos con respecto a la salud y aparece una nueva perspectiva, una nueva estética, una nueva funcionalidad. Estoy de viaje por ese país. Yo sé, Sensei, vos venís peleando hace años ya con un problema de cadera, pero sé que vas avanzando, sé que lo estás venciendo paulatinamente, y sé que lo que ha sido durísimo, pero que lo estás tratando como un guerrero y que estás creciendo y estás logrando conquistar nuevos terrenos que son nuevos antes de que tuvieras esta lesión. Así que vamos arriba, Sensei, no bajar los brazos. Roberto Bonet dice, mis primeros años fueron de soportar lo insoportable. Sufrí, pero tomás conciencia que tus límites físicos y mentales están mucho más lejos de lo que imaginamos. Eso también es verdad, que los límites que nos creemos en realidad no son reales. Claro, lo que pasa es que nosotros cuando hablamos del esfuerzo, no hablamos de omitir el esfuerzo, sino de gestionar el esfuerzo también a nivel emocional. Es decir, porque a mí me pegan unas palizas en boxeo que no os podéis imaginar, no palizas de golpes, me refiero físicamente. Y yo disfruto como un niño chico. Es decir, que yo no tengo problemas físicos, yo entreno fuerte, entreno con gente joven, termino las clases, me subo al ring, hago 7 asaltos, o sea, hago cansado, pero ¿verdad? Que también me cansa otras cosas, pero que no tengo mucho, que no es que esté en baja forma. Yo me refiero a la gestión, a esa parte de la gestión que no es positiva en nosotros, ¿no? Que es que sufrir es igual a progreso. A eso nos referimos, ¿no? O sea, que entrenar fuerte rompe muchos límites y yo siempre los intento romper cada vez que practico y supongo que todos, ¿no? Lo que pasa es que desde una perspectiva más relajada, más tranquila y sobre todo, como de lo que se trata es de aplicar el conocimiento, no de matarse, entonces uno ya tiene el conocimiento suficiente y la experiencia suficiente como para saber mm, cuánto invertí y cómo invertirlo, ¿no? Y no es derrochar y bueno, a mí cuando me empieza a aparecer sufrimiento en la práctica, que a veces aparece, dejo de practicar en ese momento. Y voy al otro día, analizo qué ha pasado
porque puede ser que aparezcan fantasmas del pasado, ¿no? Y reconvierto mi práctica y la dirijo en otra dirección. Sí, mira, Walter Retain nos escribe, los 8 sufrimientos, nacer, envejecer, enfermar, morir, lo que quiero y no está en mi destino, lo que no quiero y está en mi vida, por quien amo pero se aleja y los apegos de los sentidos. El sufrimiento es del cuerpo y de las emociones, la esencia no sufre, está allí inmutable, apenas oculta por nuestro ego. Buda Shakyamuni. Eh, bueno, ¿quién se anima a discutir con Buda? Pero, pero hasta que lleguemos al- a la iluminación, creo que nos relacionamos con la realidad a través de el cuerpo y las emociones. Mm, Este, y es lo que llena nuestro horizonte cuando estamos sufriendo en el dojo, el cuerpo y las emociones. Eh, si lo que estás proponiendo, Sensei, o lo que el Buda proponía era sufrir como camino a la iluminación, creo que hasta el propio Buda abandonó ese camino. Eh, no creo que sea el camino. Él era una asqueta, y cuando se estaba muriendo mm. de inanición, al final dijo, este no es el camino, y volvió al balance. Claro, Es- porque existe, no, él yo creo que se refiere a que esos son los 8 sufrimientos, o sea, lo que por lo que sufren las personas, ¿no? mm. Yo creo que ya hay algunas más ya, ¿eh? En esta época se sufre casi con lo que no debe sufrir incluso, ¿no? Eso sería ignorancia en este caso, ¿no? Pero todo esto que hemos hablado es inservible, no sirve absolutamente de nada si no conlleva algún tipo de cambio, no solamente de actitud, sino de conducta, o sea, la acción que tomamos. Eh, por eso, todo esto tiene siempre que resultar en una conducta específica. No basta solamente con pensarlo, no basta solamente con sentirlo, tiene que resultar en un cambio de acción o en una acción si antes no teníamos acción, ¿no? Eh, o sea que sea cual sea el problema que estemos abordando en este momento, el hecho de ser un problema ya hace que conlleva en sí mismo un trampolín de desarrollo. Este, y desde esa perspectiva es importante también pensar, porque muchas veces pensamos, especialmente cuando estamos aferrados o concentrados o enfocados en los límites y no en las posibilidades, decimos, pero cuando sea cinturón negro voy a hacer tal cosa. Cuando pueda levantar 100 kilos voy a hacer tal cosa. Cuando pueda correr X cantidad de kilómetros, no. El cambio de actitud, pero el cambio de acción tiene que venir ahora. Hacer lo que se puede con lo que se tiene. Este, porque en la acción está la liberación, ¿no? Si algo te preocupa, ocúpate. No sé. Sí, exactamente. La filosofía estoica lo que te dice es que tú eres el responsable de tu camino y que no hay ninguna excusa para no serlo, porque es un camino personal. Por ejemplo, en algunos otros dogmas, no sé si vamos a hablar del do o simplemente lo Nos dejamos quedamos aparte acá, para. sí, sí. Nos quedamos acá que Nos quedamos acá. está más tranquilo. Do como camino, es tu propio camino, ¿no? Entonces, tú tienes una necesidad y creas una norma. El estoicismo no te obliga, no es dogmático en sí mismo, sí. No te dice, estas son las formas de actuar para que haciéndolo consigas, haciendo esto consigues tal, ¿no? Sino que es algo personal. No tiene que ver nada con los demás, sino contigo mismo. Tú dices, por ejemplo, soy una persona perezosa, vamos a ponerle, ¿no? Pues entonces tu objetivo debe ser no serlo y te marcas unas normas para corregir esa conducta, si te afecta, evidentemente, ¿no?
Entonces, de eso habla el estoicismo. Por lo tanto, dependes de ti mismo. No hay ninguna excusa para no hacer algo que tú eres consciente de que lo tienes, ¿no? Y tiene además el medio para corregirlo. Entonces, eso es lo que me gusta a mí de este tipo de filosofía, ¿no? Que no es algo impuesto, sino que tú eres el que te marca el camino a recorrer. Si tú eres el responsable de tu propio destino, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Claro, aparte a mí lo que me atrae de este tipo de pensamientos es que son prácticos, que son funcionales, que son utilitarios. Walter Sensei escribe, por ejemplo, exacto, salir del sufrimiento es alejarse del cuerpo mismo. El cambio es acercarse a la esencia, justamente. Y para mí eso, me imagino que lo ha escrito Buda una citación una cita no, de algún super filósofo. Para mí no tiene sentido. No, Sí, yo creo que es de Buda. También también se dice en otras tradiciones que el cuerpo es un templo, por lo tanto, y fuente de conocimiento, ¿no? Depende de la tradición quizás, ¿no? claro, pero para mí, digo, yo no, cuando me hablan de la esencia, yo realmente lo único que tengo, la única referencia cognitiva que tengo es la de mi mente y la de mi cuerpo. Son los dos únicos referentes que tengo. Eh, Cuando me hablan de la esencia o el espíritu, me perdieron. No soy consciente de una otra esencia que la que sea la de mi mente, no soy consciente de un espíritu tampoco. Eh, Tengo mis pensamientos, mis emociones y mi cuerpo. Eso con lo que me relaciono a diario. Ahora, si me dicen que puedo enfocar un tema cambiando de mentalidad, cambiando el enfoque de los pensamientos que tengo, si los puedo cambiar el resultado de la situación que me agobia, eso me sirve. Eh, y me sirve en el tatami, me sirve en la vida laboral, y me sirve en mis relaciones humanas. Eh, Ahora que me digan que busque mi esencia, no sé, capaz que tardaré 3 vidas en llegar a encontrarla. Y necesito, trabajar con esto hoy, porque hoy tengo los problemas, hoy tengo el sufrimiento. Eh, Después el tema, más importante de la acción es persistir en el tiempo con la acción, ¿no? Eh, Estaba leyendo un libro donde decía que Edison probó 6.000 tipos diferentes de filamentos antes de encontrar uno que funcionara. Eh, o sea que falló 5.999 veces antes de triunfar. Y nosotros, si denostamos la derrota, nunca vamos a soportar ser derrotados 5.999 veces y por lo tanto nunca vamos a triunfar. Eh, o sea que es necesario relacionarse con su convicción, con su acción y aceptar trabajar en pos de eso sin dejarse guiar por los resultados, que evidentemente muchas veces van a ser adversos, pero persistir en la acción correcta, ¿no? Y eso se traslada al tatami directamente. Ujú. Se traslada a la repetición consciente de la técnica, a, a, mm, a la implementación de procesos internos, que tan frustrante es porque la coordinación interna es muchísimo más difícil, y a trabajar con los músculos y con los antagonistas, a trabajar pliométricamente, a utilizar tendones, músculos, o sea, haciendo todo esto de forma consciente, el hacer una repetición consciente de los procesos fisiológicos cuando hacemos karate, todo eso conlleva una enorme cantidad de disciplina, porque es extremadamente duro mentalmente hacerlo. Este, pero que crea también una resiliencia mental.
Yo me acuerdo hace unos años fui a visitar a un grupo budista, este, y que ahí tuve la suerte, la mala suerte, como quiera cada uno, de caer un día que tenían una meditación de 4 horas. Eh, Y ahí me sentaron 4 horas, pum, meditando. Eh, Meditando entre comillas, ¿no? no, no, yo tengo cierta práctica y me senté ahí. Aparte de ellos hacen una meditación muy especial en lo que usan la voz también, ¿no? Ujú. Van haciendo un chant, Man como le dicen, ¿no? Un mantra, ¿no? mantra, ¿no? Y bueno, estuve las 4 horas. A mí me extrañaba porque yo miraba y la gente hacía 10, 20 minutos, se levantaba, tomaba un poquito, se volvía a sentar. Y bueno, yo estuve las 4 horas, después me dijeron, ¿cómo aguantaste 4 horas? Digo, "N- no era lo que había que hacer". Digo, y yo se lo atribuyo a mi práctica del dojo, de que estamos acostumbrados a entrar en un proceso interno y estar en él mucho tiempo, ¿no? Mm, Pero es importantísimo la persistencia en el tiempo. Es mejor trabajar media hora todos los días mm. que 3 horas 2 veces por semana. Es muchísimo mejor. La persistencia en el tiempo, el apretar el botoncito eh, y seguir apretándolo, aunque no se vean los resultados inmediatamente o existe la adversidad, ¿no? Es decir, maestro, que hay dos fuerzas que no tomamos en cuenta, pero que son muy importantes, ¿no? Que es la intención. Con intentarlo ya significa que estás actuando, te salga o no, y la continuidad de la acción. Esos dos elementos son imprescindibles, ¿no? Mm, El CI o algo, o el ICE, como quieras llamarlo. Y yo a mis alumnos les digo, mira, si se trata de cambiar la realidad, ¿no? De tu realidad cuando practicas. Y si cuando sales estás mejor, ya significa algo, ¿no? mm, Pero intenta que este entrenamiento, yo se lo recuerdo, ¿no? Intenta que este entrenamiento que haces hoy sea mejor que el que hiciste el día anterior, ¿no? Mejor en todo, ¿no? En técnica, en calidad, en entrega, en compromiso, en receptividad, ¿no? En cómo, en la escucha, ¿no? En lo que ves, todo aquello que tú puedas ser consciente de ello, utiliza esos recursos, esas herramientas, ¿no? Entonces yo eso también lo tengo como una norma dentro de las normas que tenemos de cómo trabajar en el dojo. Fijaros que no digo, ir más fuerte, tienes que ser más fuerte, más rápido, más ágil, ¿no? Eso sería como añadidura, ¿no? A la propia práctica, a técnica, pero lo importante es esa actitud. Entonces, si tú perseveras en eso, eh, eh, como una fuerza que es en sí misma, pues evidentemente te va llevando a otro estado de forma más acelerada o más rápida, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿no? Hay formas de llegar a sitios, pero hay forma más rápida de llegar a un sitio que otra, ¿no? No es lo mismo ir en una motito de 49 que ir en un avión a un sitio, evidentemente, ¿no? Que aunque la intención es ir, pero después las herramientas también son importantes y cómo las uso, sobre todo cómo las uso, porque eso va a ser lo que haga que yo mm, llegue a un nivel de comprensión que me va a acelerar todo el proceso, no solamente el proceso mental o emocional, también el proceso técnico. Yo siempre que he mejorado mi técnica ha sido por repetición, pero también por comprensión. Casi siempre más por comprensión que por repetición. Claro, pero hay que tener confianza también en el trabajo diario, Mm, porque el proceso es pequeño, ¿no? Y es humilde. Es cuando yo no me siento el super karateca cuando estoy ahí en mi dojo mm, pegándole al saco de arena o haciendo mi kata o pegándole a la makiwara. Lo único que experimento en esa situación son mis limitaciones. Es un momento pequeño y humilde, pero el resultado acumulado es transformativo. Es como, no podemos juzgar la casa por el tamaño de un ladrillo. El efecto acumulativo de todos los ladrillos es la casa. Y cada Suki, cada Keri, cada
golpe en la maquiguara, cada golpe en el saco de arena, cada kata, cada acción consciente de entrenamiento y de trabajo que tomamos dentro del dojo sobre el tatami, por pequeña que sea, nos empuja en la dirección correcta y que tiene un factor acumulativo y que tiene un efecto transformador. Y por eso es importante, como decías tú, hablar de la transformación a través de la comprensión, porque es importante entonces discernir cuáles son las áreas donde debemos enfocar estos pequeños y humildes eh, pasos transformativos, porque cuáles son las bases fundamentales que van a cambiar la situación que yo quiero cambiar. O sea que no tiene sentido poder ponerme a hacer kata si lo que yo quiero incrementar es mi capacidad de pegada, por ejemplo. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debo trabajar para que mi golpe incremente? Pero eso va en contra, Jorge, de la cultura. Lo que acabas de decir va en contra de la cultura, no diría generalizada, pero bastante extendida, ¿no? Porque tú estás hablando de que las katas en el combate contienen elementos propios. Quiero decir que no tiene nada, porque hay gente que dice, no, no, yo puedo hacer katas y también eso me sirve para el combate, ¿no? Como si tuviera unas cualidades intrínsecas. Mm, Tú estás diciendo ahora que no. Bueno, ya lo has dicho muchas veces, ¿no? Pero sobre todo ahora. Claro, es que ese nivel de razonamiento parte de haber desengranado muchas cosas a la vez, por eso se lleva a ese nivel de comprensión, ¿no? Yo no soy mejor combatiente porque haga kata, pero tampoco me hace peor, es decir, que mm, no, tampoco es que no. Si acaso, pero sí soy mejor karateca en mm, general, haciendo kata, pero no, la kata no me aporta elementos para hacer combate, sí para la defensa personal. Para hacer combate me refiero para yo ser mejor. Me los aporta hacer combate y hacer saco y trabajar en esa dirección, ¿no? Entonces, a veces el problema que tenemos es que mm, usamos herramientas que no corresponden a la acción, ¿no? mm, Queremos desenroscar un tornillo o sea, un tornillo con otro tipo de herramienta, ¿no? Una que es redondita así, mm, ¿no? O al revés, o con un martillo, o con un cincel, ¿no? mm, Y a veces incluso con las manos, ¿no? Entonces, ese tipo de discernimiento hay que tenerlos claros porque eh, el conocimiento se suma, pero no siempre. A veces los conocimientos son obstáculos entre sí si no están bien usados, ¿no? Porque no dejan de ser herramientas. Y por eso es importante que la práctica sea reflexiva, pero también receptiva. Y cuando nos damos cuenta de que no funciona, ser capaz de no justificarlo, es decir, ser consciente al fin y al cabo, ¿no? De no justificar los argumentos y ser capaz de salir. Y eso es importante porque el estoicismo no trabaja con dogmas nunca, jamás. Trabaja con realidades constatables, ¿no? mm. Entonces, este punto, sin darnos cuenta, porque el dogmatismo no solo es hablar de algo determinado, también son conductas que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? De no usarnos bien, digamos, ¿no? De no ser capaz de darnos cuenta y cuando nos damos cuenta, no ser capaz de salir de ese embrollo. Entonces, es importante que nos aparezca el dogmatismo y el estoicismo es lo más opuesto a ese tipo de ideas, ¿no? O de aprendizaje, no sé si es aprendido o simplemente que lo aceptamos. Y cuando actuamos así, tenemos la libertad suficiente para, mm, para poder transformarnos, porque a veces es un problema ni siquiera de herramienta, a veces es problema de que no hemos dado el salto intelectual a veces, ¿no? De madurez intelectual para poder orientar ese camino hacia lo que queremos, que no O tiene no, por qué no, ser. Sí, sí, sí. o no nos hemos liberado lo suficiente como para animarnos a a tomar responsabilidad por nuestras propias opiniones y Mm, eh, nuestras propias experiencias, ¿no? Seguimos apelando a las experiencias del maestro anterior. claro.
Mira, Marcelo Suárez dice, hay un concepto fundado en el campo del entrenamiento físico que es salir del propio círculo de confort. Esto lleva a adaptaciones nuevas. Por debajo no hay avance, por arriba surgen las lesiones. De nuevo aquí el equilibrio. Muchas gracias, Marcelo. Argimiro Velázquez González dice, interesante tema, saludos desde Ecuador. Shihan Argimiro Velázquez González Shinseikai Goju-Ryu Karate. Y Miguel Ángel Flores Soto de Chile, ¿no? Dice, saludos, estimado Sensei. Saludos a ti, Sensei, gracias por estar ahí. Marcelo vuelve a decir, hoy podemos asegurar que cuanto más carne pongamos al asador, entiéndase músculos, cabeza, emociones en el tatami, pero con criterio metodológico, fundados en lo científico de aquí, Occidente o de allá, Oriente, más integral el resultado. Exactamente. Eh, después hay un tema que quizás puede ser un poquito, em, puede ser un poquito controversial porque exige una cuestión que no todos nacemos con la misma capacidad de explorarla, pero creo que todos tenemos la posibilidad de explorarla, que es la creatividad. Es el intentar ser creativo en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de metodologías, en la búsqueda de cómo afrontar los problemas o los objetivos que se nos ponen enfrente. No siempre utilizar el mismo sistema, no. O sea, el mundo está lleno de gente que ha repetido su primer año de karate 50 veces. Y te dicen, entrenaré 50 años. No, entrenaste un año de karate. Lo que pasa es que repetiste clases 50 veces. Es como que decir, fui a la universidad 50 años. No, fuiste un año y repetiste 50 veces. No te recibiste de nada, seguís estando en primer año. Y por eso es necesario, hab- hab- de lo que veníamos hablando, de tomar responsabilidad propia sobre tu desarrollo, de la comprensión, de enfocar las pequeñas acciones diarias sobre los fundamentos, los elementos fundamentales de aquello que me va a hacer avanzar, hay que buscar ser creativo. Pero desde un punto de vista funcional, creativo Exactamente. no es que soy capaz de hacer 10 catas nuevas, ¿no? Eso No, exacta, no, no, no. no. En la Eso búsqueda de soluciones. de una No, solución que mm, es necesaria. O sea, sí, cuando no encuentras la solución objetiva, pues entonces aparece algo, una nueva fuente de información que es la creatividad y eres capaz de ver, ¿no? Bien por experiencia, bien por conocimiento o bien por intuición, que si por ahí no es, puede ser por otro lado, ¿no? Y entonces ser capaz de reconvertirlo hasta crear una nueva línea de estudio, ¿no? A eso me refiero. Incluso haciendo lo mismo, ¿eh? O sea, haciendo las mismas catas, haciendo los mismos ejercicios que siempre, pero desde otra perspectiva. Yo, yo creo que esto no es solo necesario, sino que yo creo que aparece de forma natural, ¿no, Jorge? O pueda, cuando no aparece es porque a lo mejor no se ha profundizado lo suficiente. bueno, creo que es una realidad que Me refiero, perdón, me refiero a que toda la gente que yo conozco que ha profundizado, que lleva mucho tiempo, son gente creativa. sí, pero creo que varía de persona a persona la capacidad de creatividad. Eh, pero como dije al principio, creo que todos tenemos la capacidad de creatividad en mayor o menor grado. Eh, pero hay gente que le resulta más difícil. Mm. Y bueno, hay que hacer lo que se puede con lo que se tiene. No es cuestión de cantidad, sino que de calidad, ¿no? Aparte también hay que acostumbrarse a utilizar los recursos que el tiempo nos dio, que la vida nos dio. eh, o sea, si hemos sobrevivido X cantidad de batallas durante la vida, esta es otra más, ¿no? Mm. Eh, la metodología del combate o de la metodología de vivir, eh,
aplicarla constantemente, no bajar los brazos. Tenés una elección, o creces o bajás los brazos, ¿no? Y si bajás los brazos, no solamente no creces, sino que no vivís. Y lo mismo te pasa en el tatami. Entonces, la opción casi que es inexistente si realmente estás comprometido con tu desarrollo, ¿no? Que o avanzás o retrocedes. Y nosotros, especialmente en el mundo del karate, que tenemos un culto al pasado. Marco Aurelio dice, todo nace del cambio. Y esto en los círculos del karate es como, no sé, es como matar a la Madre Teresa, ¿no? Digo, es sacrilegio puro, pero lo dice un emperador romano, que intentó ser un buen ser humano a pesar de ser emperador romano. Este, y si uno observa la realidad, ve que el cambio es inevitable, que el cambio es, lo que dice Marco Aurelio es que no solamente que es inevitable, sino que es necesario. Ujú. Y entonces está en nosotros en abrazar esa realidad, eh, para poder utilizarla a nuestro favor. El cambio va a suceder, sí o sí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros utilizar eso como plataforma de crecimiento, de poder profundizar, de poder mejorar? Y eso es palpable en el karate, en el dojo, en el tatami, día a día. Que pasa que no Que, se es a veces tan consciente, ¿verdad, Jorge? Por la, digamos, como estamos allí, no somos capaces de ver los cambios. A lo mejor alguien que viene de fuera, un alumno que viene, vuelve después de unos años y sí ve el cambio, ¿no? Ve la seguro. transformación, ¿no? Sí, eso me ha pasado, gente que dejó de venir durante el COVID y vienen ahora y dice, pero están entrenando otra cosa. Y sí. Es que El sí. principio de adaptación lo tenemos los seres humanos casi por necesidad, porque de ello depende nuestra naturaleza. De hecho, somos casi los únicos seres vivos eh, que tenemos este nivel evolutivo dentro bueno, de todos los seres, precisamente por nuestra capacidad de adaptarnos, ¿no? Y de cambiar las cosas a nuestro favor, ¿no? Pero a veces se ve el cambio como una posición negativa, ¿no? De oposición Exactamente. a lo antiguo. A Entonces eso me refiero. volvemos otra vez a los juegos mentales, ¿no? O a las costumbres que tenemos, la inercia mental que tenemos. Por eso tenemos que estar reflexionando. El cambio puede ser positivo o negativo. Si debemos de reconvertir, si lo sentimos que es negativo, debemos de plantearnos por qué lo sentimos así y transformarlo en algo positivo porque sí, es que el cambio es que es inexorable, es que vamos a cambiar en todo, cambiamos Mm, nuestro cuerpo, cambiamos nuestra técnica. No necesitamos que venga alguien que nos cambie algo, porque a lo mejor ese alguien nunca aparece. Por lo tanto, volvemos otra vez al punto casi primero y que es una constante, que es la única responsabilidad de vivir y de vivir de una manera es tuya, no es de nadie. mm, Yo me otorgo a mí el derecho a ser libre y pensar y sentir y hacer lo que yo creo que es mejor, siempre y cuando no afecte a nadie. Esto ya es una cuestión moral, ¿no? claro. O ética. Pero es decir, es que es que forma parte de la naturaleza de las cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovecharla para mejorar, ¿no? Y que no es malo cambiar algo. De hecho, yo no conozco a nadie que haya cambiado cositas, que no le favorezcan, cositas que a él le vienen bien, evidentemente. Por ejemplo, el karate de Jorge es totalmente diferente al mío. Mm, Su concepto sí es muy parecido y no igual, ¿eh? Es parecido. Nos aproximamos bastante en algunos puntos, sobre todo cuando hablamos de karate funcional, ahí sí coincidimos más, pero, pero no tiene que ver, él ha tomado un camino, ha transformado cosas, que seguro que su karate no es igual que el de hace unos años, no, o no, no. ni siquiera desde hace unos meses,
pero es que si vierais mi karate hace unos años, tampoco tiene nada que ver con el mío. Y no pasa nada, que si no, no. Pero lo que pasa es que la gente piensa, cuando nosotros decimos cambio, dicen, ah, cambian los katas. Le cambian las técnicas a los katas. Ahora ya no es un chuto, sino un ukite, un Sí. ukite, ¿no? Y no viene por ahí la cosa. Mm. Cuando se descubrió que el arroz se comía, posiblemente no empezaron haciendo paella. El primero que comía arroz no comía paella, comería arroz crudo o arroz, hirviendo o cualquier otra cosa, y después le fue añadiendo cosas, ¿no? Pues eso es el karate, el karate es el punto de partida, ¿no? Esto lo hemos hablado otras veces, ¿no? Hay gente, hay pensamientos, no voy a hablar de nadie, hay pensamientos que creen que ya el karate está acabado, que es el techo, ya se ha llegado al techo y tú lo único que tienes que hacer es repetir como casi por inercia. Tú repite que ya verás cómo lo descubres, Ujú. ¿no? Sin embargo, nuestra mentalidad, que no es una mentalidad única, ¿no? Es una mentalidad estoica, te dicen que no hay puntos finales, todos son puntos nuevos de partida, ¿no? Y lo que piensas hoy, pues de transformarlo en algo mejor al siguiente día. Entonces, estamos siempre sufriendo una transformación, sufriendo no es la palabra, está sucediendo en nosotros transformaciones constantes, ¿no? Y como seres vivos pensantes y sintientes, se puede decir, nuestro carácter no puede ir en contra de esa naturaleza, porque entonces es una aberración. O sea, yo lo veo así. ¿Yo cómo voy a pensar que yo estoy transformado, que estoy más maduro y que tengo un conocimiento de una cosa y no aplicarlo precisamente, en mi caso, a aquello que yo me define casi? Porque yo casi todo lo hago alrededor del karate. Si me sale un trabajo, siempre pienso, pero me quita horas de entrenamiento siempre no estoy pensando en karate. ¿Cómo no voy a aplicarlo a aquello que es fundamental en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces, si no tiene uno esa filosofía, entonces es una persona desequilibrada. O sea, no desequilibrada en el sentido de que es un paranoico y que quiere ir al ¿Mm? psicólogo, ¿no? Sino que su vida no está ordenada, ¿no? Porque tiene diferentes frentes abiertos y lo suyo es ir siendo compacto. Claro, y digo, los cambios son inevitables y no sé por qué nosotros muchas veces encapsulamos el karate como fuera de la corriente de desarrollo del ser Mm, humano. Nosotros, estas generaciones, lo que nosotros llegamos en nuestra generación, no es el techo de la generación siguiente, es el piso de la generación siguiente. Nosotros cuando no nacemos, no tenemos que aprender a hacer fuego con 2 piedras como hacían en el paleolítico. Apretamos un botón en la pared y prendemos la luz. O sea que no es que empecemos del principio, empezamos desde donde terminaron los que llegaron hasta nosotros. Y así tenemos que ver nosotros, no descartando, no, hay que aprender todo, hay que asimilar todo, pero hay que seguir. Mirá si los maestros de antaño se hubieran quedado con lo que recibieron. Eh, Cada generación tiene su momento, cada generación tiene su tiempo y lo debe utilizar de forma responsable, administrarlo con responsabilidad, pero con ímpetu, con todo el ímpetu necesario. Mira, hay una frase más del estoicismo que dice, lo que tira sobre el fuego lo transforma en luz y calor. Hay que ser el fuego. Mira, Marcelo Suárez Sensei nos escribe nuevamente. No, primero Ricardo Rodríguez dice: "Saludos de Zaragoza, España. Una herramienta imprescindible en nuestro arte marcial. Vuestra visión del karate es la que me interesa, y el otro día volviendo a oír a Gerardo te llena la taza hasta rebosar". Bueno, gracias Ricardo, gracias por disfrutar del podcast, ¿eh? Marcelo Suárez dice: La creatividad se debilita en la edad adulta. Necesitamos tener esa mente curiosa de niño, tener riesgo, cambiar ángulos, pero hablo de ángulos como los que proponen ustedes, Jorge, Pepe y Mario, donde uno es el protagonista de su propio karate. Bueno, entonces estás bienvenido al podcast, Sensei. Mm. Walter Sensei dice: acercarse a la esencia, yo lo llamo acercarse a las virtudes o bien alejarse de los deseos
y de las ilusiones. La práctica de karate funcional es un buen ejercicio a alejarse de las ilusiones. Es una gran herramienta para acercarse a la esencia. Gracias, Sensei, gracias por el comentario. A mí lo que me gusta del estoicismo es que no es nada enrevesado, es decir, son cosas muy sencillitas de adherir y aplicadas a la vida cotidiana. Desde lo más cotidiano a lo más profundo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo actúo cuando voy a trabajar, ¿no? ¿Qué manera hago? Me levanto temprano, me mentalizo para ir, rendir, eso, ¿no? Pero luego también tiene la capacidad la capacidad que nosotros le damos, es decir, nos permite, trabajando con conciencia, también ahondar en temas más profundos como intentamos ahora hacer hoy, ¿no? Entonces, digamos que si nosotros intentamos simplificar un kata para que sea funcional, para que sea eficaz, y no hacemos malabares, porque un kata no tiene saltos mortales y después una patada. Ninguno. Bueno, los de exhibición, pero esos no son katas, esos son exhibiciones. ¿Por qué los katas originales y no originales, incluso los más modernos, no tienen doble salto mortal y una patada? Porque lo que intenta es que sea funcional, que sea lógico, que sea accesible y entendible. Pues al pensamiento le pasa lo mismo. Si nosotros lo enrevesamos, lo que hacemos simplemente es entrar en círculo, en un diálogo interno que no nos llevan a ningún lado. Y referente a lo de antes, hay un Darwin, que creo que es muy conocido porque planteaba la teoría de la evolución en todos sus aspectos, porque casi siempre se le conoce desde el punto de vista de Darwin como el de los animales, ¿no? Ujú, Pero era algo más. Yo os aconsejo que lo leáis. Hay una cosa que le llama, él le llama a ese estado la danza de los muertos. ujú, Y es muy aplicable cuando uno se queda atrapado en ese estado, ¿no? Porque él dice, la mayoría de las personas creen que cuando se casan van a estar casados para siempre, que su casa nunca se va a derrumbar, ¿no? Que su trabajo no lo van a perder, ¿no? Que sus amigos son los de siempre, van a ser para siempre. Y así en todas las actividades, ¿no? De sociales o no sociales. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre esto porque la mente tiene necesidad de no adentrarse en el caos, mm, sino de permanecer en aquello que considera estable, ¿no? Que no le cause sufrimiento o un esfuerzo que no quiere o no puede realizar para producir. Entonces, no, en su mente no se producen cambios, ¿no? Por eso le dicen que como que estuvieran muertos, ¿no? Es mm. como, y le llama danza porque es como un círculo vicioso, ¿no? Donde uno se mete ahí ¿no? En ese aborigen de ideas y no se mueve. Entonces, claro, muchas veces es una cuestión pura y dura de supervivencia. No hay nada ni metafísico ni, ni nada raro. Es simplemente que cambiar duele, Mm, que aceptar que la realidad no es tu realidad. Es decir, si nosotros aceptáramos la realidad, estaríamos jodidos, mm, porque sabemos que envejecemos, morimos, se muere nuestra familia, se mueren nuestros seres queridos, la Tierra se transforma y va muchas veces a peor. O sea, es un caos, ¿no? Es como descubrir Matrix, digamos, ¿no? Sería el karate funcional, sería como descubrir Matrix. Entonces, claro, ante ese caos real, pues la mente se protege, y entonces, adapta una forma, digamos, de adaptación, pero de adaptación muy simple, ¿no? Claro, el cambio a veces, pues, propone todo lo contrario, es que todo lo que tú crees ya no tiene por qué ser la realidad, y eso necesita no solo de conciencia, sino también de valentía, ¿no? mm. Sí, esto es un camino de valientes, ¿no? Porque estar tú solo ahí sabiendo que no eres nada y machacando, buscando, cuando estabas muy cómodo en esa danza de muertos, pues evidentemente necesitas de tenerlo muy claro, o de ser un suicida simplemente, Bueno, ¿no? Julio Que César decía: "El cobarde muere 10.000 veces, el valiente mm, solo una vez", claro. porque el cobarde se la imagina 10.000 veces, ¿no? Los miedos, pero estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que hay que el cambio y la responsabilidad y la acción son liberadores. Pueden ser entes liberadores de tu desarrollo en el tatami, de tu desarrollo personal, de tu expresión física y técnica. Puede ser un agente de transformación
en todas las áreas de la vida. Mm. Yo, para ir redondeando un poquito, quería citar a Marco Aurelio nuevamente, que dice, todo lo que necesitas es esto: juicio objetivo ahora en este momento. Acción desinteresada ahora en este momento. Y aceptación involuntaria, aceptación voluntaria ahora en este momento. Aceptar la realidad como es. Actúa desinteresadamente en el bien, en bien tuyo y el de los demás. Y, y ve la realidad como es y concéntrate sobre lo que puedes controlar y desinterésate de lo que no puedes controlar. Y todo eso, hazlo ahora. Bueno, eso fue todo por hoy. Bueno, aconsejamos el libro, ¿no? Uno de los libros de Marco Aurelio, ¿no? La Meditaciones. Meditaciones de Marco Aurelio es lectura obligatoria para todo ser humano. Les recuerdo que mañana sale el audio de este podcast, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, y les aviso que se vienen grandes noticias. En pocas semanas tenemos algunas buenas noticias para los seguidores del podcast en cuanto a acceso a información y a material sobre karate funcional. Sin más, les mando un gran abrazo a toda la audiencia. Como diría Gerardo Valve Sensei, Gambate Kudasai. Y bueno, a seguir dando batalla sobre el tatami. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Dojo, y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Dojo, y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página en bokuso.ir. Sin más, nos vemos la próxima semana.